Hola, ¿cómo están amigos de Un Minuto con las Artes? Eh, Tendremos ahora una nueva conversación. En esta ocasión vamos a conversar con Federica Palomero, que es una gran amiga que nos conocemos desde hace mucho tiempo y que ella está en este momento en Madrid y será muy interesante conocer todo lo que ha hecho, no solo durante su estadía en Venezuela, sino también luego cuando decidió tomar otro rumbo. Pero antes de iniciar la conversación, yo las voy a presentar porque tiene un currículum muy, muy importante y abundante, déjenme decirles. Bueno, Federica estudió en la Universidad de Toulouse-Le Mirail en Francia, donde obtuvo su licenciatura en Historia del Arte en 1975 y luego hizo allí mismo su maestría, teniendo su certificado en 1977. Y es justamente ese año, 1977, que llega a Venezuela. Un viaje que ya nos contará, no sé si tenía intención temporal, pero lo cierto es que la estadía duró hasta 2014. Fueron 37 años en Caracas y bueno, apenas llegó, muy rápidamente Federica ya estaba plenamente integrada al mundo cultural venezolano. Y eso lo puedo decir porque inmediatamente, ya en 1978, ella ingresa al Museo de Arte Contemporáneo como jefe de la unidad de bibliotecas y documentación de ese museo, un cargo que ella ocupa hasta 1983. 2 años más tarde, en 1985 hasta 2001, ella se va al Museo de Bellas Artes y es allí donde tiene también otra serie de cargos donde, bueno, ella ha pasado a ser asistente a la dirección los primeros 3 años, luego curadora de arte latinoamericano entre 1988 y 1992, justamente el año que yo me voy del Museo de Bellas Artes. Yo me voy en el 88. Yo ingresé en el 78 y me fui en el 88. Y bueno, tú ingresaste al MBA 3 años antes. Luego fue coordinadora de proyectos especiales en ese mismo museo hasta el año 96 y jefe de las curadurías de pintura y escultura entre el 96 y 2001. Pero eso no paró allí, porque en 2001 fue directora de museología en el Museo Alejandro Otero hasta el año 2003. Ahí se queda 2 años. Yo no recordaba esto, pero como yo después también ocupé ese cargo en el MAO, bueno, me llamó mucho la atención, ¿no? O sea, estuve ahí, estuve cerca. Bueno, luego pasa 7 años, después de que se va del MAO, pasa 7 años como curadora independiente. En ese tiempo realiza la maestría de literatura latinoamericana en la Universidad Simón Bolívar, obteniendo su título en 2005. Así que ya no pierde tiempo. Más adelante, en 2010, acepta el cargo de directora ejecutiva del Museo Sefardí de Caracas, Morris E. Curiel, Asociación Israelita de Venezuela, allí en Caracas, cargo que ocupa hasta 2014. Y es cuando decide irse para España. Y creo que desde entonces no has vuelto a Caracas, pero No. pese a eso, no ha parado de trabajar. Y sus publicaciones así lo indican. Tiene una trayectoria importante, como dije antes, y muy fecunda. Y de eso pues vamos a ir hablando más adelante. Yo hago esta presentación biográfica para que la conozcan quienes no la conocen, pero también para aprovechar, comentar que nosotros nos conocemos, nosotras, desde los años 80, y ya nada más la mención de los museos lo indica, ¿no? Bueno, coincidimos, sí, en el Museo de Bellas Artes en un periodo corto de cada una, pero luego la relación se ha mantenido. Yo siempre he tenido presente su profesionalismo, su manera, esto sí, impresionante, muy diligente de resolver asuntos curatoriales. Federica es práctica, inmediata.
Y en lo personal, he tenido el privilegio de verdad de contar con toda su confianza, pues te lo tengo que decir, gracias a ti, estoy en la coordinación en Venezuela de la revista Nexus desde el año 90, Ujú, eh, actividad que todavía realizo. Y también fuiste tú quien me recomendó para dar las clases en las materias que tú dabas en los diplomados de arte de la Universidad Metropolitana, ujú. donde también después estuve un tiempo. Entonces, bueno, son dos experiencias para mí importantísimas y aprovecho el momento para darte las gracias porque realmente fue un pase, un pase de que fue de verdad, me da mucho orgullo y me siento muy honrada que lo hayas pensado para mí. Bueno, debo mucho a Federica, valoro en particular su saber, su manera de ver. Han pasado varios años desde que se fue de Venezuela, pero ha dejado publicaciones. Yo solo voy a nombrar unas, porque tiene muchísimas. Y las voy a nombrar porque Federica, cuando me envió su currículum, no puso sus publicaciones cuando son tan importantes, no están en el CV. Entonces voy a nombrar algunas. Bueno, hizo dos libros sobre Abigail Varela, uno en el 94 y otro en el 2000. Hizo uno en francés, Pinturas y Esculturas de América Latina, obras maestras del siglo XX. Aquí tal vez después hablaremos si también está en español o si fue directamente en francés. El catálogo libro La década prodigiosa, el arte venezolano en los años 60, que fue una exposición en el Museo de Bellas Artes importantísima. Edgar Sánchez en la Galería Freites. Adrián Pujol, Palmeros y otras esculturas en el 2009 en la Fundación Cultural Chacao. Un acercamiento al judaísmo en el arte, que fue uno de los últimos libros que yo conozca, bueno, que apareció después de su ida de Venezuela, y el que recientemente hubo una presentación, pero no sé si antes hubo alguna previa, pero hace poco en la Feria del Libro en Madrid, Arte Latinoamericano, Identidad y Alteridad, publicado por Calatos, publicado en el año 2022. Entonces, bueno, dicho esto, ahora sí vamos a empezar a conversar y yo voy a empezar desde el inicio. ¿Qué te motivó a venir a Venezuela apenas terminaste tus estudios universitarios, porque serías una muchachita? ¿Y qué hizo que te quedaras por más de 30 años? Era una muchachita, en efecto, recién casada, porque a mi esposo, que todavía es mi esposo, pues lo conocí en la universidad. Yo estaba en historia del arte y él estaba en lingüística. O sea, éramos vecinos ahí en el pasillo de la universidad y bueno, nos conocimos, nos enamoramos. Pero él tenía que regresar a Venezuela porque él tenía una beca para estudiar y entonces, bueno, después tenía que cumplir, ¿no? Desde luego. Y entonces, bueno, me fui con él, pues. Y, y bueno, pues nada, todos esos años que han pasado volando, de los cuales tengo un recuerdo maravilloso, muchísima nostalgia, debo decir, que bueno, es mi vida realmente. Ahí es donde, bueno, sí, empecé como profesional, donde formé mi familia, donde me instalé, donde me identifiqué para usar la palabra esa de mi vida. Sí. Bueno, Ajá. totalmente venezolana y la verdad que si no hubiera sido por circunstancias que todos conocemos del país y además eh, familiares, pues a lo mejor estaría ahí todavía, no sé, pero bueno, tú lo sabes, los hijos jalan. Sí, jalan y jalan mucho. Jalan mucho y entonces, Sí, bueno, sí. mi hija se vino para España a estudiar y se quedó. Entonces, bueno, Los mi míos también. Los míos también, de verdad. Mira, ahora, pero asomaste algo que era mi siguiente pregunta, así que viene maravilloso, porque hablaste de identidad, de identificación y tu conexión con el país que persiste. Y la pregunta es que,
llama la atención por eh, entrevistas que te he leído, que he oído, que has dado. Llama la atención que siendo tú francesa de origen, te refieres a ti misma como latinoamericana. Tú no te refieres como francesa, como europea, no, tú eres venezolana. Y esta Pero, identidad, término tan importante en esta conversación, es muy significativa porque, eh, bueno, me llama mucho la atención a esa, es que es una identificación plena. No hablemos nada más de la parte intelectual, de tu trabajo, de tus intereses. Eres tú. pero fíjate, donde menos he vivido finalmente ha sido en Francia. Mm. Entonces, bueno, hay esto, ¿no? El tiempo que uno pasa en un país que es sumamente importante, aunque bueno, hay personas que pueden pasar toda la vida y nada, no se adaptan ni nada, pero no fue mi caso, yo me adapté enseguida, me encantó enseguida, me sentí sumamente a gusto enseguida, o sea, todo eso fue absolutamente maravilloso. Debo decir que no tenía nostalgia de Francia como tengo ahora nostalgia de Venezuela. Y bueno, pues sí, de hecho yo mm, no tuve la oportunidad cuando era pequeña en Francia de echar raíces porque viajábamos muchísimo. Entonces, para acá y para allá, porque mi papá era militar, entonces lo cambiaban, lo mandaban para una ciudad, después para otra. O sea, realmente fue una vida muy nómada. Entonces, donde finalmente, digamos que pude ya dejar las maletas, fue en Venezuela. ¿Tuviste? Sí, Bueno, sí. fijaste casa, en verdad. Sí, 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 porque antes, bueno, o sea, mi mamá se mudó como 30 veces en su vida. No, imagínate. Claro. Y Sí. entonces, bueno, ya al llegar a Venezuela es, bueno, ya, aquí estoy, aquí me quedo. Bueno, lamentablemente después de casi 40 años no fue así, pero bueno, son cosas de la vida, ¿no? Uno tiene un proyecto de vida y después se tuerce un poco y bueno, volver a empezar. Sí. Bueno, se puede decir que se formó una identidad en ti. Sí, bueno, Se fue armando y se fue consolidando. sí, no es un proceso consciente, ni es un proceso intelectual, es un proceso muy vital, creo, y vital y bueno, sentimental también y de experiencia diaria. No es, no es una cosa pensada, no sé si hay personas que se preguntan por su identidad y que para ellos es un lío, no sé, y que por la mañana se cepillan los dientes y se preguntan quién soy yo, de dónde vengo, nunca me pasó eso, sinceramente. No, o sea, fue una cosa como muy natural y muy No, fluida, por eso sí. no te puedo decir así desde un punto de vista intelectual. Eso sí, una cosa que es interesante, ¿no? Es que cuando hice mi posgrado, que tú mencionaste en la Universidad Simón Bolívar, yo no Mm. escogí el tema, me lo escogió el profesor, pero me encantó. Yo hice el trabajo sobre literatura del exilio. Ok. Eh, y el corpus era literatura de Puerto Rico y de Cuba, una especie de comparación entre, bueno, dos exilios caribeños sumamente diferentes entre sí. Y entonces, desde luego, para poder hacer el trabajo, tuve que leer muchísimo de teoría sobre el exilio. Desde la parte filosófica, incluso psiquiátrica, ¿no? De todo el proceso que eso significa para una persona, desde el punto de vista sí, sociológico, lo que sea realmente, pero me nutré durante pues un buen tiempo de literatura sobre el exilio, ¿no? Y me dije, wow, qué coincidencia, ¿no? Y entonces, bueno, había cosas en las que me reconocía y, y en las que me reconozco tal vez más todavía que estoy viviendo el exilio, pues, el exilio de Venezuela a España, que es mucho más fuerte que el traslado de Francia a Venezuela. Y ahí sí recuerdo en situaciones muy cotidianas lo que dice Zizek, lo que dice Yudiche, lo que dice, eh, no sé, sobre precisamente esta experiencia. Sí, cosas de la vida, ¿no? Sí, No, sí, 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 cosas de la vida, tal cual.
Mira, notas. y a la inversa, yo siento cuando veo que hay ese libro tuyo en francés, Pinturas y Esculturas de América Latina, obras maestras del siglo XX. No sé si previamente estaba en español o se Sí, tradujo o lo escribiste en francés. en español En y español. o Juan Luis del Monte. Ah, ok. Pero es muy interesante llevar a los franceses justamente toda tu investigación sobre el arte latinoamericano. O sea que a la inversa también estás dando. Fue una experiencia muy linda gracias al Festival de Biarritz, que es un festival de cultura latinoamericana en torno al cine, pero no hay solamente cine, o sea, hacen exposiciones, hacen encuentros literarios, dan conciertos, es una cosa que hacen todos los años ahí en el mes de septiembre en una ciudad, bueno, bellísima, bellísima como es Biarritz, y la verdad que es sumamente grato y para mí, bueno, fue muy lindo. Además, yo fui 2 veces porque resulta que luego eh, Bernard Chapard hizo una exposición de su colección en el Ajá, marco del Festival de Biarritz y la curadora fue María Elena Ramos. claro, Y entonces María Elena me invitó a mí para que yo asumiera toda la parte de coordinación de la muestra. Pues. sí. Entonces, Ujú. bueno, fuimos las dos a Biarritz y otra vez toda esa experiencia muy grata, realmente unos recuerdos preciosos. Qué lindo. No, seguro. Yo recuerdo aquello de Biarritz. Lo Mm. recuerdo muy bien. Mira, siguiendo con el tema de las definiciones, yo percibo, por ejemplo, cuando yo veo que hiciste el libro Un acercamiento al judaísmo en el arte, este mismo que estuvimos ahorita comentando, Pinturas y Esculturas de América Latina, y el más reciente, Arte Latinoamericano, que además lo dice directo, Arte Latinoamericano, Identidad y Alteridad. Hay una voluntad, se ve, un interés por tratar de definir qué es lo que hace que defina a través del arte una cultura en particular, como un elemento, una esencia que hace que esa producción creativa tenga esa imagen o identidad. Bueno, yo creo que no hay otra manera de decirlo, esa imagen o identidad, ¿no? Un sentido de pertenencia también podríamos decir. Sentido de pertenencia, porque te iba a preguntar que qué une a los artistas para ser considerados de una manera que lleve un nombre. ¿Arte Ujú. judío o judíos que hacen arte? ¿Arte latinoamericano o latinoamericanos que hacen arte? Bueno, pues precisamente el libro sobre el judaísmo en el arte eh, es un acercamiento a eso precisamente, porque si bien recuerdo son 14 capítulos que corresponden a 14 conferencias que yo di en el Museo Sefardí y que después entonces, bueno, se transformaron en un libro, tuve obviamente que reelaborar, redactar, ponerlo más bonito, más formal, etcétera, pero bueno, básicamente son conferencias, ¿no? Y a través de esas conferencias yo me fui preguntando precisamente, porque fíjate, hay un artista como Camille Pizarro que yo reconozco, que yo no sabía que era judío. Me enteré en algún momento de la vida, por supuesto, pero cuando estudié, por ejemplo, en la universidad el impresionismo, nunca nos lo dijeron y yo tampoco lo averigüé, bueno, no, nada, porque no hay absolutamente nada, pero nada en su obra que te dé una pista sobre Nada, esto. es verdad. Me entero por ti. De paso. Claro, es un artista judío que no tiene nada que ver con el judaísmo desde el punto de vista artístico. Ok. Eh, Después, entonces, yo paso a Chagall, que es el artista judío por antonomasia, por los temas, por la manera de abordarlos, por el compromiso. Es un artista, o sea, judío por los 4 costados. Entonces, entre esos dos extremos, para decirlo así, por supuesto hay muchos matices que hacen que, bueno, un artista puede ser o no judío. Modigliani, por ejemplo, siempre se presentaba así. O sea, Mm, soy Amadeo Modigliani, artista y judío. Ajá, muy bien, pero ¿qué hay de judío en su obra? Pues tampoco nada, ¿no? Pero él tenía un exacto. sentido
muy fuerte exacto. de Sí. referencia pues a la cultura, ¿no? Entonces, bueno, pasando por artistas así que sí, que no, que se sienten más o menos judíos o se sienten judíos en lo personal, pero no lo manifiestan en su obra, o hay otros que prácticamente no son judíos como Christian Boltanski, porque él no fue educado como judío, él fue educado, bueno, en el catolicismo, siendo de origen judío, y sin embargo, él tiene una obra totalmente vinculada pues al sentimiento de ser judío, cuando él dice yo me siento como un niño del holocausto, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjate cómo a través de todo eso definir si hay un arte judío, pues yo por lo menos no puedo. Y Claro. entonces tuve una suerte increíble porque, bueno, te digo, no hay casualidades. Yo leo a Gombrich como todo el mundo que estudia historia del arte, que por cierto, un judío, y él dice, no existe el arte, solamente hay artistas. O Ah, sea, más radical todavía. bueno, está bien. No existe el arte judío, solamente hay artistas judíos. Y ya está. Listo. Es, Ahora, es, para el arte eh, latinoamericano es mucho más complejo, como tú muy bien lo sabes, ¿no? Es es más que el tema se extiende, yo creo que a cualquier cultura. Eh, claro. es la discusión, por ejemplo, también entre llamar arte primitivo a las manifestaciones culturales, por decirlo así, de las culturas originarias, que puede ser indígena de América Latina, pero puede ser de otros lados, o africano. Claro. Entonces, eh, ya está vetado decir arte primitivo, que aparece en cantidad enorme de libros de historia del arte. Y entonces ya, aparte de que es un tema ideológico, Ujú. yo recuerdo una conversación que tuve con una antropóloga que ella decía, no, es que tú debes decir arte africano o arte de las culturas originarias, pero primitivo no. Entonces, Eso es relativamente nuevo, porque esa connotación peyorativa que tiene ahora primitivo, antes no existía. no existía, no. No, 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 ahora nos hemos vuelto como demasiado prudente, demasiado políticamente correcto, demasiado, ay, cuidado con lo que voy a decir, que, oye, mira, yo tengo un amigo negro que dice, oye, a mí que no me vengan con eso de África, no sé qué, que yo soy negro y punto. Y bueno, o sea, ¿cuál es? Bueno, yo ya digo arte africano. Ahora, arte africano No es un sé, continente de variaciones. ¿cómo dice? Africano descendiente o algo así, ¿no? Bueno, yo Ah, soy una descendiente, mi familia es de afrodescendiente. descendiente. O sea, eso ya no corresponde a nada, sino a una voluntad no sé, de envolver las cosas, porque alguien se va a molestar. O, bueno, pues no, la verdad que eso no sé. O como se Sí, decía, bueno, ¿te acuerdas que estudiábamos arte griego? El arte griego, bueno, era el arte arcaico, el arte clásico y el arte helenístico, ¿verdad? Eran esos tres periodos que se estudiaban, y la parte arcaica no era así como algo horrible, no sé. A mí, de hecho, es la parte que más me gusta del arte griego, ¿no? Porque es cuando surgen las cosas, hay esa claro. emoción. Bueno, Sí, sí, sí. motivos italianos, por ejemplo. Volviendo al enfoque, vamos a decir, histórico Sí. de la historia del arte, en este caso latinoamericano, porque lo has trabajado desde sus inicios a la modernidad. Eh, y relacionando el asunto de cómo verse a sí mismo. Ujú. Obviamente los estilos cambian, los temas cambian, las circunstancias hacen que también los temas cambien, todo eso es verdad. Ahora, los artistas, no sé cómo plantearlo y a lo mejor no es la correcta pregunta, no lo sé,
¿Te parece a ti que de alguna manera se proyectan modelos de sí mismos o imágenes de sí mismos que de alguna forma, no voy a decir que identifiquen arte latinoamericano, sino a sí mismos, sus circunstancias, su periodo, su época, algo que sea un distintivo, de acuerdo? Y como hay una visión histórica de tu parte, tienes la visión de quien puede justamente visualizar esos cambios o cómo perduran algunas cosas como muy puntuales para definirse a sí mismo, Claro. o como artista o como ser latinoamericano, no sé. Pues, yo tampoco lo sé, la verdad, pero bueno, podemos hablar y eso no termina nunca, ¿no? Yo Sí, no es verdad. quiero que, por cierto, en algún momento en mi libro te cito y después te contradigo un poquito. Ah, ok, qué bueno. Sí. Eh, yo me he dado cuenta que los artistas y los escritores latinoamericanos se sienten latinoamericanos cuando están fuera de Latinoamérica. Mm, Y eso, por mm. ejemplo, lo explica muy bien el biógrafo de García Márquez. Decía, García Márquez cuando estaba en su ambiente, él tenía, bueno, pues una cultura que a lo mejor ni siquiera era tan colombiana, sino que era muy provinciana, ¿no? Y entonces es cuando él llega a París que ya con las distancias se siente latinoamericano. Eh, y eso pasa muchísimo, ¿no? Y entonces el punto ese, donde te llevo un poquito la contraria, es el caso Narváez. Yo pensé en Narváez, justamente. Narváez, Sí, porque es el caso para mí claro, de esto que sí, estamos hablando. claro. O sea, me encanta lo que tú dices, me lo copio, pero bueno, puse comillas, ¿eh? No, no, está bien, está bien. Pero digo, pero no me parece contradictorio que descubra precisamente ese sentimiento latinoamericano mientras está en París, porque es un fenómeno, eso ha pasado con Wilfredo mientras estaba en España y después cuando se fue a París, y pasa muchísimo, es normal, ¿no? Porque tienes una Pero distancia. El Pero mismo, Narváez, a mí lo que me llama la atención de Narváez, no sé si será esto, pero yo sentí que él estaba muy apegado a sus temas, a esa escultura de los personajes, los campesinos, los pescadores, eh, y él mantiene su, él no se pone en la onda vanguardista del momento que él está viviendo en Francia cuando él viaja. Él sigue con su lenguaje. sí, claro que sí. Lo único bueno, agarra un poquito es la parte, digamos, de las Beco, ¿no? Esa Ah, simplificación sí, métrica. Pero es una cosa como superficial. Lo que tú dices es esto. Él se mantiene totalmente en lo suyo, ¿no? Pero lo suyo lo ve de manera diferente porque está precisamente con esa distancia. Cuando tú ves que el mismo término América Latina se creó en París y en Venecia, ¿no? En ok. Sí. 1806. Antes no se hablaba de América Latina, se hablaba, bueno, de la América colonial, por supuesto, o de América del Sur, o hasta América Meridional, que después ya no se siguió usando, o qué sé yo, pero América Latina es un término que nace en Europa. Es curioso eso, Por lo de menos verdad, es curioso eso. Y, como y lo mismo, Grecia. tal vez a la inversa, podemos decir de los abstractos de los años 50. Están en Europa, pero desde tal vez un poquito antes de su partida, en el caso de Alejandro Otero, y luego en la estadía en Europa, la conformación de los disidentes a través de la revista, los artistas que se aglomeraron allí, se sienten venezolanos haciendo un arte abstracto y manteniendo el concepto de la universalidad. Claro, sí, sí, sí. Y a veces yo siento que los fanáticos de la identidad, porque tú sabes muy bien que los hay, Sí, entonces
no quieren saber mucho con esos artistas porque sienten precisamente que no son latinoamericanos, que se quieren identificar con las tendencias internacionales y las vanguardias del momento, que reniegan, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso, bueno, en Alejandro Otero eso fue muy fuerte, él no quería volver a Venezuela, él decía que fuera de París se sentía como perdido y qué sé yo, o sea, realmente un sentimiento fuerte de como una especie de rechazo a esa parte local, folclorista, bueno, pero él es tan latinoamericano como el que más, y precisamente esa misma actitud de apertura internacional, de curiosidad, de querer conocer, bueno, esto, mira, muy latinoamericano realmente, esa apertura, esa voluntad de ser universal. Sí, Sí. sí, los Y, artistas no se lo plantean, pero en absoluto, son de donde son y punto, pero esa voluntad de ciertos artistas latinoamericanos en querer participar de un movimiento universal, bueno, sales occidental, desde luego, ¿no? Yo creo que es parte precisamente de esa identidad, ¿no? Puede parecer y contradictorio, pero no lo es. y fíjate algo muy curioso, no sé si cuando te fuiste lo habrás ya percibido, no sé si se había dado ya el fenómeno, pero la Esfera de Caracas, la gran obra que está en la autopista de Jesús Soto, Sí, claro. esa obra es abstracta, es cinética, bueno, se ha vuelto una parada de fiesta, de círculo social, de toma de fotos de los novios, las bodas, Sí. eh, de verdad. Entonces tú dices, bueno, Bueno, mira, que la gente no lo formula, pero se identifica. se identifica y es un lenguaje abstracto, es un artista abstracto, bueno, es el cinetismo, y no hablemos, por supuesto, lo de Cruz 10 con el aeropuerto, que ya es emblemático, en fin, ya Con tanta gente que se va, y más y más. por idas y vueltas, pero son lenguajes universales que la gente lo ha hecho propio y se identifica y se siente, bueno, feliz, feliz, porque si tuviera los fines de semana, la gente va allá en plena autopista. No es que es un parque. No, Bueno, no, no. ya pueden entrar y estacionar muy bien, pero digamos que no es como el lugar de, idílico, ¿no? Para fotos de boda, pero sí, El terminó mejor siendo que sí. hacer a Soto es ese. Sí. Y fíjate una cosa, tengo aquí una pregunta que me enlaza, ya me enlaza en lo que estamos hablando. Se ha cuestionado mucho el arte moderno o la modernidad. No sé, que a veces algunos dicen la modernidad fracasada, otros no. Entonces se habla de posmodernidad, se habla. Y bueno, esto también es cuestionable y puede ser cuestionable desde varios puntos de vista. Pero tal vez, viéndolo desde el enfoque latinoamericano, tal vez un cuestionamiento sea precisamente algo de lo que hemos hablado un poco antes, que es la relación con la modernidad europea y, bueno, que ha influido en la vida de todo el mundo. ¿No? Pero además, es una modernidad que no es la contemporánea. O sea, yo veo los productos hechos en la escuela de la Bauhaus y yo siento que toda esa producción moderna es en la que uno ha crecido hasta el sol de hoy y no ha fracasado. O sea, es verdad, es europea, pero es algo que es, bueno, esto por hablar de productos de diseño, pero lo mismo podemos decir de la arquitectura y del arte, y del arte. Y No ese sé cómo ves tú ese tema, la verdad que es bastante complejo y es más complejo aún si se mezcla con el de Latinoamérica y sí, porque tú ves que finalmente todos los artistas pensaban que eran modernos, los del Círculo de Bellas Artes, pero ellos se sentían totalmente modernos. ¿Qué pasa? Que hay que romper el esquema de que siempre el referente va a ser europeo. Entonces, exactamente. Yo creo que en eso tienes toda la razón.
sea, realmente hoy en es día es como, no tiene obvio sentido. que en 1912 empieza a pintar como los impresionistas con 40 y pico años de retraso, entre comillas. ¿Qué es esto? No, 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 hay que verlo dentro de un contexto venezolano o historiadores de arte muy respetables en Venezuela que te dicen que Arturo Michelena fue y no entendió nada, pero que iba a entender el pobre hombre. O sea, lo manda Guzmán Blanco, lo manda a ser impresionista, ¿acaso? Claro, No, hacia ser un artista que va a crear un discurso fundacional, una iconografía de la venezolanidad, que eso no puede pasar por el impresionismo. Eso no hace, no, eso no impide que él después, cuando pintaba como para sí mismo, de manera como amateur, sí tenía como un cierto flirteo, digamos, con el impresionismo, ¿no? O sea, no lo desconoció. Y Tobar tampoco, ¿no? Pero no iban a eso, no iban a ser de vanguardia, iban a construir el discurso fundacional del arte venezolano en relación con, bueno, la elaboración de una identidad. Había que ser serio, había que pintar como se debe pintar ese tipo de grandes temas, es decir, de manera académica, neoclásica, etcétera, ¿no? Entonces, pensar que él fue un pintor mediocre, porque además que no lo fue, una maravilla, porque mm, pasó al lado del impresionismo, pero no, no era el momento para Venezuela de que los artistas que iban a París fueran impresionistas. Un exacto. gran discurso de la nacionalidad ya está como elaborado, construido, que hay esa iconografía que la gente reconoce, que Miranda en la Carraca, que qué sé yo, todo eso, ya se puede pasar a otra cosa. Y se pasa entonces, como ha ocurrido en otros países, a identificarse no con la historia, sino con el lugar, con el paisaje. Y ahí Ujú. sí puede entrar precisamente un discurso más moderno, pero que darle tiempo al tiempo. Y Y el que tiempo, también nace porque ellos quieren hacerlo, nace de la necesidad de los mismos artistas de querer hacerlo y salir del taller y claro, mirar las cosas, mirar la luz. asumen como una tarea de la nacionalidad. Vamos a hacer arte nacional pintando la belleza de nuestro país. Y ahí sí lo pueden pintar en efecto con, bueno, pues una manera más libre, por supuesto, una pincelada más, eso, más libre que cuando pintaba Michelena o pintaba Tovar, es obvio, ¿no? No sé, o sea, me parece obvio. Entonces, cuando historiadores del arte latinoamericano dicen, no, porque la modernidad llegó con retraso, pero retraso en relación con qué? En relación con el contexto europeo puede ser, pero en relación con la necesidad que tiene el país realmente de construirse a través del arte, pues para nada, para nada. Sí. Hay que romper ese esquema, ¿no? De que el referente siempre sea, bueno, entonces, El porque europeo en términos de cambios formales y de tema, porque tienes razón, se estaba construyendo un país. claro, Sí, entonces, en un país hay que ir por partes, ¿no? Entonces, primero la historia, cuando eso ya está resuelto, se pasa al ámbito natural y ahí sí puede entrar, entonces, una atmósfera de mayor libertad, pero esa gente sí tenía una conciencia realmente de hacer un arte nacional. Y lo hicieron porque la gente se reconoce, se identifica todavía con los paisajes de la Escuela de Caracas, por ejemplo, porque son, no sé, son tan cercanos, son tan vividos, son tan emocionantes como logran captar esa luz, por ejemplo. La luz es como lo principal precisamente, porque bueno, tú puedes decir una montaña es una montaña. El Ávila, bueno, aquí en Europa hay picos también muy imponentes y muy bonitos y todo eso, ¿no? Aunque a mí el Ávila la verdad que me hace mucha falta. sí, Pero la luz, como decía Torres García, la luz es lo que lo cambia todo. sí. Bueno, y uno estando en Europa, yo ahorita que también estoy en Europa en este momento,
Sí, para mí la luz y la variedad de verde se hace necesaria, es verdad. Bueno, estás en una época en que hay bastante A- luz. Ahorita sí, estamos a 33 grados. Es horrible. Bueno, pero me encantó esta conversación, de verdad, porque hemos tocado temas que siempre hay enfoques que varían, pero yo creo que esa comprensión de la realidad del arte venezolano en cada una de sus etapas, entendiendo la necesidad de cada una de ellas y por qué se hacen, es, bueno, me parece que es la mejor manera de verdad de hacer una historia del arte. Así que bueno, la verdad es que sí. Bueno, ya tenemos que cortar pronto, pero sí quería, yéndome más bien antes de los periodos republicanos, irnos un poquito a la consideración del arte, vamos a decir, hispánico o colonial, eh, que siempre también se ha cuestionado la aparente falta de academicismo, de rigor académico en los criollos, en los artistas del momento y resulta que es de una ingenuidad hermosísima de acuerdo a la realidad del arte venezolano de esos momentos, del siglo XVII, XVIII, y Francisco de Antonio lo llamó arte clásico, para darle una distinción distinta y que en verdad no se vea en los términos tan estrictos de la Academia Europea, porque no tiene razón de ser. Y creo que es un poco lo que estamos hablando. Totalmente. Y al O mismo sea, tiempo, bueno, en Venezuela y con otro tipo de arte que se produce en la colonia, por ejemplo, las pinturas de castas o los ángeles arcabuceros, uno ve un arte latinoamericano en ciernes, pero lo ve, esas cosas aquí en España no las pintaban. exacto. Lo que interesa de esto, sacar como lección, es que la metodología de trabajo es muy importante saber desde qué perspectiva se va a desarrollar un trabajo de investigación para no tener prejuicios preestablecidos, valga la redundancia. Siempre verlo todo, perdón, de una manera muy, muy abierta, por supuesto, pero sabiendo, bueno, de dónde se sale, ¿no? Entonces, si tú hablas de arte latinoamericano, bueno, pues vamos a considerar que el centro es Latinoamérica, Ujú. por supuesto. Hay ondas expansivas, ¿no? Gracias a Dios, porque si no, imagínate, Sí. es un nacionalismo tonto, ¿no? Claro, no se trata de nacionalismo tonto, sino de comprensión de una realidad particular y, y bueno, Parte de su contexto, ver sí. sus fortalezas y ver sus procesos. Tecnología de su tiempo, que no tiene por qué ser el mismo de Europa y todo eso. Sí. 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 Bueno, Federica, ha sido de verdad un placer y un placer intelectual esta conversación, además. Me alegro muchísimo y te agradezco la invitación. Fue muy, muy, muy lindo. Muy lindo. No, es que yo apenas vi lo de la presentación de tu libro en Madrid y todo eso, pero no, vamos a conversar, si aquí hay mucho de qué hablar. Bueno, amigos de Un Minuto con las Artes, yo espero que hayan disfrutado esta conversación, seguro que sí, seguro que sí. Y bueno, nada, nos veremos en la próxima ocasión.